Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, yo cuando volví de San Gil me encontré con un chavaliño que lo vamos a presentar. José, mira qué jovencito, tiene 28 años, la misma edad que tenía Orlando cuando se fue a curar. Entonces él lleva aquí esta semana, vino a principios de semana, se llama José y tiene 28 años y sé que tiene una perrita y una mamá y un abuelo y una familia que ayer me estuvo hablando, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos a José? Que sea bienvenido en el nombre de Jesús. Ánimo. Aunque te parezcamos locos aquí, ya sin conocerte, te amamos. Así es. Te amamos. Desde antes que te viera, cuando me dijo Orlando, viene un chico nuevo, yo... Te amamos, así que ánimo y tira para adelante, que todo está para... En el día de hoy es tu día. Amén. ¿Verdad, niños? Bueno, entonces hemos estado hablando estos últimos domingos sobre el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento? ¿En qué sentido? Vamos a refrescar un poco. A que cuando... Si ya hemos distinguido que fuimos creados para vivir en la comunión con Dios, lo que pasa es que las decisiones que hemos tomado al llegar a este mundo nos hemos torcido de la mentalidad que deberíamos de haber tenido, y cuando nos hacemos cristianos voluntariamente volvemos a reactivar lo que Dios puso en nuestra naturaleza antes de la fundación del mundo. Éramos seres espirituales antes de... A mí cuando me decían así de nueva, me sonaba algo de marcianos. Digo yo, esta es una lunática. Pero es la realidad, está escrito. Antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para una vida pura y en Dios. Y en esto que cuando somos nuevos, ¿verdad? Tú sientes una esencia. Yo sentía una esencia que yo desconocía en esa hora cuando... pues yo también tenía problemas de droga y voy a un centro que era cristiano y yo en las reuniones me conmovía de tal manera la alabanza, no sabía qué era, pero había algo y es la esencia de Dios que está en la adoración de su pueblo, ¿no? Y veía gentes que habían sido tan transformadas que incluso no me lo creía, que habían tenido el pasado de lo que ellos testificaban, ¿no? Orlando había ido antes que yo y ya cuando, claro, él sí lo conocía de antes. Y decía, pues él es igual que los otros, es una persona muy transformada, porque él era un muy ladrón, ahora empieza desde allí, ay, tranquila, era un muy golfo de la calle, era muy drogadito, era muy vicioso, Orlando demasiado, ¿sabes? Teníamos dinero, seguía robando y estábamos colocados y seguía drogando, era muy intenso en esas cosas, ¿no? Igual que ahora. Sí. Pero cuando yo voy al centro, ¿qué ocurre? Que yo al verlo, él llevaba 22 meses y ya era un tiempo. Yo veo a otra persona completamente distinta, ¿no? Y además su aspecto había cambiado mucho, su corte de pelo, porque él parecía Mayari, ¿no sabéis? De aquellos tiempos. Su vestimenta, sus pantalones, él era muy delgado, por causa de la droga. Entonces, claro, a mí me conmovió, pero había una esencia que me daba una gratificación, y eso nos pasa, ¿verdad? Cuando viene la presencia de Dios, no sabemos distinguir, ni siquiera a veces expresarlo, pero viene, cuando le cantamos, viene la presencia de Dios a través de los corazones de fe, y esto se manifiesta. Entonces, como es tu naturaleza de antaño, tú tienes un regocijo en eso, de decir, hombre, qué cosa tan agradable. ¿Pero por qué? Porque ese es tu hogar real. No estoy hablando de un edificio físico, estoy hablando de tu interior, es tu hogar real. Entonces, cuando tú examinas o experimentas esas cosas, cada vez te enamoras más de lo que es Dios, estoy hablando para los principiantes, ¿no? Entonces empiezas un camino y tú traes una mente del mundo, una educación que nos dieron, una cultura de un país, porque aquí estamos personas de muchos países, incluso el sevillano y el gallego hasta son distintos en cultura, siendo del mismo país. Y tú traes una mente que para meterla en el camino de Dios es complicado. Ahí llamamos el nuevo nacimiento, que hay que volver a nacer de nuevo. Si leísteis mi blog esta semana, pues ahí hablé un poco de la creación, de nuestra propia naturaleza, que es la misma de Cristo, y que Dios se despliega a sí mismo para mostrarnos a Cristo y para
traer vida sobre nosotros en el planeta, ¿no? Entonces, pues, el factor que encontramos de tropezadero en medio de nuestras vidas es nuestro pensamiento, ¿no? Porque nosotros nos hemos viciado de enfadarnos, algunos de ser ladrones, otros de ser desleales, otros de ser drogaditos, otros de ser egoístas, otros de ser criticones. Nos fuimos viciando y creamos una mentalidad con una composición de todo lo que hemos recibido desde que nacimos en este mundo, ¿no? Y al llegar a Dios, tú te empiezas a dar cuenta que esa mentalidad te estorba. Entonces, hemos estado hablando los 3 o 4 últimos domingos sobre nuestro pensamiento, cómo transformarlo, cómo evitar, porque nuestro pensamiento, si yo creo que me voy a morir, entra un sentimiento de terror, ¿no? Si ahora hay una guerra, entra un sentimiento de miedo. Si ahora viene un coronavirus, entra un sentimiento de ser contagiado. Pero Dios nos dice que nosotros no debemos de pensar como se piensa en este mundo, porque el reino de Él, si está en nosotros somos inexpugnables, que significa que nadie puede penetrar, hacer daño. Si yo estoy confiando en Dios, nadie puede penetrar a dañarme. Pueden tirar cosas contra mí, pueden venir circunstancias adversas, pero toda circunstancia va a florecer si yo miro y si yo pienso con el pensamiento correcto que el que Dios ha estipulado desde antes de la fundación del mundo para que yo viviera confiado. Por lo tanto, el Evangelio es un asunto de transformación. Hemos hecho la página y me han dicho, ¿cómo queréis que le titulemos? La promesa ministerio de transformación. Lo que yo persigo, lo que Orlando persigue, lo que los líderes persiguen, es que la gente sea transformada de su carne a su espíritu. Nosotros somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, ahora vamos a hablar de eso, es el que vuelve a conectarse con el Padre, pero cuando yo andaba en drogas, cuando yo andaba en delincuencia, cuando yo estaba siendo infiel a Orlando, cuando yo maté a mi hijo, cuando yo abandoné al otro, el espíritu se adormeció, forzosamente. ¿Por qué? Porque esa no era la mentalidad ni el sentir que yo tenía que llevar a cabo. ¿Me explico? Entonces Dios me llama y me conmueve, me lleva a otro lugar que yo no sabía que existía, otro tipo de pensamiento, ¿no? Pero me empiezo a meter en Dios y empiezo a ver que Dios no piensa igual que yo. Dios no piensa igual que nos hemos creado una mente en el mundo. Incluso hemos entrado en mentalidades sin en realidad creer en ellas. No creemos en cosas en las que vivimos, en este mundo. Pero como es lo que se lleva, como es lo que se dice, tengo que ser aceptado, necesito tener un sentido de pertenencia a un grupo, a una familia, a una pandilla, a una serie de personas. Entonces te involucras según se va moviendo el mundo y tu mente empieza a pervertir un pensamiento real y de verdad que Dios tenía para nosotros programado. Entonces, hemos estado hablando de, por ejemplo, de las culturas, que esto es importantísimo saberlo. Muchos pastores han dicho que yo no estoy de acuerdo. Yo también soy pastor, y yo no estoy de acuerdo, o pastora. Pero dicen que, por ejemplo, cuando viene alguien, o que yo me fuera a Brasil a vivir, bien, yo tendría que ubicarme en la cultura brasileña, pero lo voy a poner al contrario para que sea yo la que tiene que hacer la cruz. Pero si el brasileño viene a vivir en España, los pastores dicen, algunos, que él tendría que adecuarse a la cultura española, pero no es una realidad. Estoy hablando del cristianismo. La realidad es que yo y esa persona tendremos que meternos en la cultura de Dios, por llamarlo de alguna manera, porque lo único que nos puede unificar no es que tú pienses como yo en España, porque eso no me ha unificado con nadie, pero sí que me va a unificar el amor de Cristo, al margen de quién eres y de dónde vienes. Entonces Dios empieza a pensar de una manera más alta que nosotros. Entonces el racismo no cabe la delincuencia, no caben las divisiones, no caben cosas que nosotros damos por hecho que tienen que estar. Pero el reino de Dios es uno y el reino de Dios es vida. El reino de Dios es una persona y es la persona de Jesucristo. Entonces, por eso Pablo nos dijo y nos recordó, vosotros tenéis la mente de Cristo, tú tienes ya la mente de Cristo, porque fue puesta, tú fuiste creado, cuando fuimos creados en Génesis,
cuando Dios habla de las aguas, ahora también vamos a hablar de eso, hay un agua celestial, ¿verdad? La expansión de arriba quedaron separadas y la expansión de abajo. Luego dice Pedro que todo fue creado a partir del agua y por el agua subsiste. Entonces empezamos a entender que la creación de Dios es distinto a los ojos y a la cosa visible que nosotros estamos viendo, porque si Jesús, que es celestial, es el agua de vida, pero yo entiendo o acepto o recibo que el agua, que es Cristo, no es mojada ni es física, ¿me explico? Mientras que el agua de la tierra sí es mojada y es física, por poner un ejemplo, entiendo la tipología que Dios siempre está usando para ponernos comparaciones y cosas. Ahora, ¿por qué le llamó a Cristo agua? ¿Qué funciones tiene el agua? El agua riega, nutre, hidrata, lava, quita la sed. Tienes que ir mirando, porque Dios nos quiere enseñar con metáforas o con ejemplos, con tipologías, con la revelación de Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? Jesucristo mora en ti. Tú solo tienes que recibirlo y eso empieza a crecer a tu manera y a tu forma de comprensión y a tu paso. Pero sin eso vuelves a estar perdido y perdida una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Entonces hemos estado hablando de que el pensamiento que nos gobierna tiene que ser de la forma de Dios, porque si no, nos va a entorpecer a nosotros mismos en nuestra vida. Entonces, si entra el miedo en mi corazón, yo voy a tener el sentimiento del miedo, el cual va a interrumpir el que yo pueda vivir confiado, y si interrumpo el que soy confiado, resulta que ya Dios no puede hablar conmigo porque no estoy confiado en Él, por lo tanto no estoy a la expectativa de que Él me hable y yo sigo con mi movida mental. ¿Os acordáis cuando conté lo de la cinta, que luego las chicas mandaban a mujeres corriendo? Cuando la cinta, que si yo no llego a seguir en el proceso de cumplir lo que yo dije y dentro de mi esfuerzo atravesar aquel límite que a mí me parecía que me estaba ahogando por correr en la cinta, por correr, y yo no puedo más, y me caían las gotas. No sé si os acordáis de la película de Aterriza como puedas, que era de broma, y al piloto le caía una catarata, yo igual, no veía nada, y agarraba la cinta, y desquiciada, y tal y cual, y entonces, ¡zum!, él me habla. Si yo no traspaso mis propios linderos de pensamiento, Dios no puede entrar. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo decidido todo. Que es mi estructura, mi traje, mi vestimenta, y es intocable para mí hasta que yo dé permiso a pensar de otra manera. Yo tengo que dar permiso. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo como títeres, sino que construyó en nosotros personas que voluntariamente llamásemos. Porque esto es un asunto de amor, no es de religión, no es que tú tengas que cumplir, no es que tengas que hacer, es un asunto de la relación con tu Padre, con tu Creador, y por lo tanto con la misma mentalidad, porque un padre tiene, un hijo hereda lo que es su padre, más o menos, son individuos distintos, pero hereda lo que su padre le enseña y lo que su padre es. Ahora, voy a abrir aquí, el preludio, ¿qué tal? Bien, ¿no? El prefacio. Ahora, hemos hablado muchas cosas atrás, ¿no?, en los otros días, pero cuando yo me fui de aquí el domingo, fui pensando en el coche, porque lo que más a mí me importa, entiendo que lo que se habla y lo que Dios habla a cada uno viene del corazón de Dios, pero Dios consiente que tengamos una serie de reuniones y que hablemos cosas que Dios nos da. Pero yo entiendo que es la palabra de Dios fresca para esta hora, para esta gente, para cada uno de los que estáis aquí y para este domingo. Yo creo así, por eso yo comparto tantas veces, porque quiero dar una palabra que Dios acaba de dar siempre, algo fresco. Pero luego cuando yo me voy de vosotros, yo tengo un intervenir en el cielo para que esa palabra no se borre de vuestro corazón. Va a hacer lo que Dios quiera, porque no es nunca lo que yo digo. Cada uno va a entender lo que sea y va a fluir, como es la canción, entra tú en esos lugares, aquí será una palabra, te dará una esperanza, te dará una luz sobre algo, pero la obra del Espíritu Santo es personal e intransferible. Eso es entre tú y Dios. Nosotros instamos al hablar,
las cosas de Dios, que tu sed crezca y cómo se está moviendo Dios en este momento. Pero yo siempre oro, cuando vuelvo para San Finso, cuando me voy para casa, siempre que acabo de predicar voy para casa, para arriba, a dejar la Biblia. Pero yo tengo un instante de decir, Señor, arraiga palabra. Que lunes, por causa de la movida del mundo, de trabajar, de subir, de bajar, de enfadarnos al llegar a casa, de los hijos, de los maridos, de las mujeres, de los abuelos, que no se olvide y que caigan en saco roto. Ahora, Dios tiene una palabra para eso, dice que su palabra que sale de su boca hará lo que tiene que hacer, pero yo se lo recuerdo a Él. Entonces, como yo se lo recuerdo a Él, porque Él quiere que nosotros se lo recordemos, Él me hizo ver que Él tiene una memoria. Nosotros somos semejantes a Dios en creación, tenemos una memoria. Hay cosas de las que tú te olvidas y hay cosas de las que te acuerdas. Pero pensando en ciertas circunstancias que podemos vivir muchos de nosotros, o todos, hay cosas que no podemos olvidar y que nos dañan, y hay cosas que no damos recordado en Dios y que también nos perjudican. Entonces volvemos a centrarnos en una mente que nos tiene a veces esclavizada. Entonces mi ruego a Dios es, Señor, que arraigue en palabra, porque la palabra de Dios es vida para vosotros, para nosotros. De acuerdo que yo la doy, pero Él me la da a mí. Él me habla a mí, a mi espíritu, y no me habla para que yo hable. Él me habla a mi corazón para que yo siga creciendo en Él, para que yo siga confiando. Yo soy igual en ese sentido, simplemente que Dios permitió que abriéramos este ministerio y yo me tomo la libertad de hablar lo que Dios me habla, porque no quiero callarlo. ¿Por qué? Porque no quiero callarlo, porque tienes derecho a saber lo que Dios quiere de ti, lo que Dios te puede dar, lo que Dios te puede conseguir, lo que Dios te puede levantar, lo que Dios te puede sanar, lo que Dios te puede procurar, lo que Dios te puede regalar y lo que Dios puede recordar en ti mismo. ¿Quién eres? Tú no eres una persona que hayas nacido para ser odiada, ni para ser maltratado, ni para que haya una tiranía con las razas, ni para que seamos drogaditos, ni para que seamos esclavizados, ni para abortar a nuestros hijos, ni para que nuestros hijos se rebelen contra nosotros. Tú no fuiste creado para eso, no fuiste creado para el mal. Tu naturaleza fue semejante a la imagen de Dios. Hemos visto algo malo en Dios, no existe el mal en Dios. Él es puro, Él es santo, Él es de buen nombre, todo lo que hace. Pero me di cuenta que Dios tiene una memoria. Hay cosas que las quiere olvidar y hay cosas que jamás las olvidará. Déjame ponerte un ejemplo. Te voy a hablar de cuando Dios olvida, porque me recordó a cosas mías. Mira, os he hablado en una predicación hace tiempo, en una palabra o en una llamada X. Cuando Salomón creó el templo, ¿os acordáis? Que puso 2 columnas. Las columnas, ¿quién las llegó a hacer? Los fenicios. ¿Sabes que tipológicamente en el Antiguo Testamento no se podían casar con extranjeros? ¿Por qué? Porque estaba representando que no anduviéramos con gente que no era del pueblo de Dios, porque nos iba a perjudicar e incluso a veces nos iba a desgastar la fe o nos la iba a anular. Porque, claro, convivir con personas que son preocupadas del mundo, pues puede influenciar. ¿Por qué? Porque somos espíritu y somos influenciables. Pero ellos quisieron, porque como era un herrero, no, tiene otro nombre, pero era un hombre de mucho Irán, creo que se llamaba, con H, un hombre que trabajaba muy bien los metales, levantó las 2 columnas del templo de Dios, los fenicios. A Dios no le gustó. ¿Por qué? Porque eso era para el pueblo de Dios. Y los otros no podían meter mano en esa construcción, porque las columnas están representando lo que sostiene el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios, yo soy el templo de Dios. Si yo tengo columnas del mundo, de este mundo, si yo tengo columnas que no pertenecen a la mentalidad de Dios, esas columnas van a ser derribadas más tarde o más temprano, y yo con ellas. Entonces Dios tenía ya algo contra los fenicios. Y dio una profecía en Isaías. Dijo, yo no volveré a recordarme de ti. Le dijo a los fenicios. Los fenicios vienen de los de Canaán, un pueblo que no tenía nada que ver con Dios.
y tenían todo el Mediterráneo, tenían Tiro, Sidón, todo eso tenían. Y tenían una cultura que emborracharon a los hijos de Dios y los contaminaron, borracharon del mundo. Y los contaminaron, date cuenta que todo esto tiene que ser como una metáfora. Y los atrajeron, a lo que es su cultura, sus dioses y su movida. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, el otro día me estaba acordando de él, y digo yo, ¿pero qué rey estaría en Israel, en los judíos, en esa hora en que van 70 años al pueblo de Babilonia bajo la mano de Nabucodonosor y les destruye el templo? ¿Sabes por qué les destruye el templo? Porque la columna era de los fenicios. No estaban puestos unas bases en la fe, en Dios, ¿me explico? Entonces, cuando yo fui a mirar quién era, es el rey Joaquín o el rey Joacías, que resulta que él había hecho negocios ¿con quién? Con los fenicios. O sea, eso fue el colmo para Dios. Pero Dios dijo, no me acordaré más de los fenicios, y todo lo que tuvo que ver con ellos los destruyó hasta su templo. Hasta su templo. Hasta su templo. Si tú miras la historia de los fenicios duraron desde el siglo 7 antes de Cristo hasta el siglo 12 antes de Cristo. Al revés. Desde el siglo 12 hasta el siglo 7, que ya sabéis que se suma al revés. O sea, 4 siglos duraron los fenicios y no hay nada de ellos. Cuando Dios dice, no me acordaré más de los fenicios, porque es omnipotente, tiene un reflejo que te borra de la faz de la tierra. Dios solo va a sacar de en medio de los seres humanos y del planeta y del universo y de las potestades, solo va a sacar lo que me estorbe, lo que te estorbe. Pero Él dice que no se acordará más de eso. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el efecto secundario? Nula la existencia, se quedan en la nada. Eso me encantó ver cómo es la memoria de Dios. Sin embargo, en Isaías también, cuando dice, abandonará la madre al hijo que ha parido, que ha engendrado, la abandonará. Está gracioso que me lo dijera a mí, porque yo sí había abandonado a mi hijo. Y yo dije, pues sí, Señor, puede ser. Y ya Él mismo contestó allí, aunque ella abandonare, yo jamás te olvidaré. Dios jamás se va a olvidar de alguien que quiere salir de donde no sabe vivir o de donde no es su lugar. Jamás te va a dejar. Pero tú vas viviendo la vida y tu pensamiento te empieza a entorpecer por los miedos, por cómo creemos, porque el mundo dijo, porque mi madre aconsejó, porque mi padre me maldijo, porque el otro me maltrató. Y entonces tú te empiezas a sacar de la mentalidad y de la memoria que tiene Dios. Aún te voy a decir más. Mi hermana Gel, que ella y yo nos drogábamos juntas, pero ella se fue a curar muy tarde. Tenía ella 40 años cuando se fue a curar. Y ella tiene más fresco, tiene 12 años, no Paco, convertida a Gel más o menos. Y ella de vez en cuando, como nos drogábamos juntas, me dice, ¿tú no te acuerdas de Manolito, que era primo de Remedios, que se casó con Claudia y vendían allí al lado de la gasolinera? Y yo, no. Sí, mujer, que íbamos los martes, porque ellos solo vendían los martes. Que un día se enfadó y nos echó fuera. No, pues no lo recuerdo. Y un día me dijo, estás tan pura, usar esa palabra, que no lo recuerdas. Yo sé que es eso. Dios purificó tanto mi espíritu de drogadicción y de adicción. Como Él dijo que en el nuevo pacto, cuando yo tuviera a Cristo levantado en mí, jamás se acordaría de mi pecado, jamás se acordaría de aquella naturaleza, jamás volvería a recordar. Yo me he olvidado de la gente que me vendía droga, me he olvidado de situaciones, pero yo no me he olvidado del día que me entregué a Cristo, hace 32 años o 31. No me he olvidado, me he olvidado de lo que Dios se ha olvidado. Entonces tengo que mirar de qué se acuerda Dios y de qué se olvida.
¿De qué se acuerda Dios y de qué se olvida? Porque si yo tengo que imitar su mente por cuanto Él es superior, tanto en pensamiento como en corazón, y dice, imitad pues a Dios que es santo, imitadle vosotros santos también. Yo tengo que guiarme como Él piensa. Por eso es tan imprescindible conocer a Dios. Hay gente que lo tiene por un tirano, que solo nos va a maldecir y a mandar su ira. Y hay personas que no creen ni en el juicio de Dios, que es todo amor, es todo amor, es todo amor, y cuando pasa algo es por el diablo. Dios tiene un juicio, porque Dios tiene que juzgarnos. Porque si yo estoy criticando, Él va a tener que decirme, no estás correcta haciendo eso, y te estás ensuciando por causa de tu pensamiento, tu palabra y tu sentimiento. Porque hacer una crítica no le viene bien a nadie. Dices tú, hombre, es un comentario, no le viene bien a nadie. Te envenena contra la persona. Y ya tus líquidos neuróticos o neuronales ya son otra cosa. Entonces, hablando de todo esto, porque dije yo, pues es verdad, Señor, que tú tienes una memoria. Tú tienes que tener claro que Él dijo que no se va a olvidar de ti nunca. Eso lo tienes que tener presente cada día. Porque hablábamos del momento presente en nuestras vidas. Del momento de cuando viene algo conflictivo, que tú seas consciente de decir, no, yo estoy en Dios. Yo sé en quién he creído, yo sé quién soy y sé lo que persigo. Ser consciente. Y entonces ese sentimiento malo, ese pensamiento oscuro empieza a desvanecerse y tú empiezas a entrar en la confianza. Pero tienes que ser disciplinado durante un periodo de tiempo hasta hacerte con el pensamiento. Yo sé que es a veces cansino porque estamos ocupados en nuestras mentes en hacer mucha cosa y en preparar mucha cosa y en trabajar en mucha cosa. Y parar en lo que está pensando tu corazón o sintiendo tu mentalidad o viceversa, o sintiendo tu corazón o pensando... A veces es engorroso porque tienes que dejar lo que estás haciendo y lo que tal. Yo he decidido pasar mi vida buscando quién es Dios y después de encontrarlo, comunicarlo. Bien sea por Facebook, por el blog, por la gente, por teléfono, bien sea como sea. Pero yo es lo que he decidido. Entonces, yo quiero estar atenta siempre de qué es lo que está hablando Dios. ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy en la humanidad? ¿Cuáles son las culturas que nos están llevando a ir para abajo? ¿Cuáles son las formas de evidencia que en los gobernantes o en la política que están destrozando las formas? Las puras, me explico. Yo quiero saber qué dice Dios en cada momento, entonces voy a gastar mi tiempo en Él, porque no es una pérdida de tiempo, es una ganancia. Es una ganancia. Luego yo puedo trabajar y puedo pintar un cuadro y puedo cambiar de las decoraciones de San Fins todas las semanas, cambio, subo, bajo muebles, y ahora pinto, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto. Tengo una actividad física, pero tiene que estar atada a mi actividad mental con Dios. Mi creencia de corazón tiene que estar atada. Y yo tengo que estar sabiendo que Dios está queriendo hablar para consolar, para ayudarnos y para guiarnos. Esta es toda la intención que Dios tiene al hablar. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo crees que puedo yo ahora explicarles que tu memoria es de esta manera, que olvidas lo que estorbó a tu gente y que jamás te olvidarás de ellos? Porque, Señor, en la vida cotidiana eso se olvida. Eso se olvida. Me dice, sí, lo sé, hija, pero siempre voy a estar ahí para recordaros mi amor. Siempre. Y eso ya ni siquiera es mi trabajo, es el de Él. Él siempre va a estar para decirnos quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, aquí en Dios, Dios no nos mira porque dice que con el nuevo pacto, que es el pacto de los que recibimos a Jesucristo, dice que hizo los espíritus perfectos. Entiendo que es como Él nos mira. Da igual que cada uno esté en un nivel, o cada uno tenga un tiempo y cada uno tenga una medida de fe, incluso. Da igual, pero Él nos ve perfectos. Amén. Él nos ve en amor.
Él nos ve prósperos en el corazón. Él va a ir a trabajar con nosotros en donde nosotros abrimos ya la puerta. Él no va a venir a bofetadas, ni a empujones, ni va a maldecirnos, ni va a recriminarnos. Acuérdate que todo el mundo interpretó a Job cuando estaba allí con su sarna, con su mujer, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y todo el mundo dijo, le estaba Dios poniendo las pilas cuando le dijo, a ver, ya que eres tan listo, ¿tú dónde estabas? Cuando yo creé el mundo, Dios le estaba recordando su propia naturaleza. Tú estabas conmigo. ¿No te acuerdas, hijo? Tu naturaleza es espiritual, es la de la fe, es la del poder. Tú tienes lo mismo que yo tengo. No te embriagues demasiado por el dolor de este mundo. No te vayas a confundir de quién eres y de quién no eres. No eres un ser para vivir sometido ni subyugado a la maldad, sino que eres un ser para disfrutar de mi bien y para impartirlo. Entonces Dios siempre nos está recordando quiénes somos y quiénes no somos. Esta es la memoria de Dios. ¿Por qué a Dios se le antojó decir que no se acordaría de nuestro pecado? Porque en su omnipotencia, que es que tiene todo el poder, cuando Él dice, no me acuerdo, tu pecado desaparece. Y aún tuvimos la prueba que estuvimos hablando de los juicios de Orlando, que coge Él y dice, sí que lo hice, 130 años le pedían, delincuente habitual, y dice Él, sí que lo hice, pero no soy culpable. Y dijo el juez, te perdono. Y todo quedó olvidado. ¿Por qué? Porque Dios gobierna tu vida si tú le dejas. Entonces, claro que es sobrenatural lo que estamos hablando. Sobrenatural porque va por encima, pero en realidad es lo natural nuestro, que pensemos así, porque nuestra naturaleza es espiritual. Y dijo Dios en Romanos 8, este es un versículo muy conocido. Romanos 8:15 dice, ¿lo tenéis? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dice, por el cual clamamos Abba Padre. Bueno, Abba es lo mismo que Padre. Esto lo añadieron para que nosotros entendiéramos. Abba es Padre. Entonces, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, por el cual clamamos Padre, por el cual podemos volver al Padre, por el cual podemos escuchar al Padre, por el cual podemos conocer al Padre, por el cual podemos saber quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos? Está como escondido con Cristo en Dios, porque dice que nadie vuelve al Padre si no es por Él. Entonces, dice aquí que habéis recibido un espíritu de adopción. Voy a usar mi gramática española en esta hora. La adopción tiene dos sentidos. Imagínate que yo, ayer vi una película de unos padres que adoptaban a 3 hermanos. Pero la adopción es en dos sentidos. El padre adopta al hijo y el hijo tiene que adoptar a este señor como padre. ¿Me explico? Porque la palabra adopto, si yo adopto la posición de estar enfadada, es algo que yo tomo voluntariamente, pero es de la misma familia, ¿me explico? Digo este ejemplo gramatical para que me comprendáis. Es un espíritu. No solo está hablando de que Dios nos hizo sus hijos, sino que tenemos un espíritu que adopta. Entonces yo adopto la mentalidad de Dios, ¿me explico? Esto es gramaticalmente español lo que estoy hablando, pero esta es una realidad, porque es un espíritu. Un espíritu tiene vida en todos los lados. No tiene solo, si hubiera dicho otra cosa, pero dijo espíritu de adopción. Por lo tanto, no solo Dios se hace padre, sino que yo me hago hijo. Entonces, al coger yo la adopción de Dios como padre, yo tengo la herencia del reino de Dios para mí. No le pertenece solo a Dios ser padre, me explico. Yo tengo que ser hijo.
Entonces, si yo puedo coger el reino entero de Jesucristo para mí, depende de mí, porque el reino hecho está, pero depende de mí esa adopción. Ahora, vamos a Juan, primera de Juan. Aquí ya se complica la cosa. Voy a escribir aquí. Es que ayer, ¿sabéis qué me pasó ayer? Escogí estar sentada. Os hago un paréntesis mientras buscáis primera de Juan. Yo al perro, claro, ya me venía para aquí, pero yo para que corra a veces en paseos cortos, le digo, ven por aquí. Entonces al cambiar de dirección, corre, galopa, ¿no? Entonces cuando llega a mi lado le digo, por aquí. Entonces él al cambiar de dirección vuelve a galopar y así se hacían unas carreras. Pero yo tenía así el móvil y subía la montaña, subía. Y cuando yo ya vi que llegaba lejos, para que echara a correr, yo con el móvil le digo, venga, vamos por aquí. Y me puse así. Al llegar donde yo estaba, para meterse en el camino, que él tenía que hacer una curva, derrapó y me cogió por los pies y me levantó por el aire, por los pies, y caí para atrás. Un golpe, y entonces él cayó igual que yo, y derrapó todo, y entonces me viene, y saca, para, hombre, me chupaba toda la cara, y del golpe, no sabes cuánto das un golpe grande, que no sabes ni dónde estás. Sí. Y yo, empieza a llover en toda mi cara, me acabo de lavar el pelo, y saca, hombre, que me has tirado al suelo. Y él, me empieza a tirar de la bufanda, para levantarme, no sé qué, y tengo el cuerpo, ayer no me di cuenta mucho, pero hoy tengo este tobillo fatal, y claro, para atrás, claro, tampoco ni soy una niña pequeñita, y peso un poco, claro. Entonces, por eso dije yo, me voy a quedar sentada para explicarles a las personas, ¿no? O sea, que este tobillo lo tengo raro, pero estas botas me ayudan. Te voy a ir a Juan, primera de Juan, ya veréis qué interesante. A ver si Dios me ayuda a explicarlo, porque a mí me dio mucha vida. Ya lo habíamos hablado otra vez, pero vamos a hablar, a escribir en la cámara, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Solo me voy a poner de ahí para aquí. Vale. Entonces, el versículo es Juan, primera de Juan 5. Y vamos al versículo 6. Bien, sabemos todos que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿no? Si no lo sabemos, pues lo informamos ahora mismo. Dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bien. Este versículo está hablando, viste que antes lo mencioné, que hay un versículo que dice que todo fue hecho del agua y por el agua. Vemos que en Génesis, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y que Dios separó las aguas de las aguas de arriba. La gente dirá, ¿será la lluvia? No, las aguas de la lluvia siguen siendo las aguas de abajo. Las aguas de arriba son Jesucristo, son las cosas espirituales de Dios, y las aguas de abajo son los hombres y toda la creación que por agua subsiste y por agua fue creada. Nosotros somos un 70% de agua, el planeta es un 70% de agua, los árboles aún son más que ese agua, todo tiene ese agua. Entonces Dios denominó de esa manera. Jesús dice que es el agua de vida, por eso si hubieras leído el blog también nos ayudaba, que hablé un poquito de eso. Entonces aquí dice que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, dice, no mediante agua solamente. ¿Por qué? Porque ya había quedado claro en Génesis que Jesús era el agua de vida y era el agua que nos traía vida para nosotros. Pero aquí dijo, por agua y sangre. ¿Por qué? Porque Jesús vino hecho hombre. Y si tú ves cuando él lo mataron, aún para cerciorarse de que estuviera muerto y le tiraron la lanza al costado, ¿qué salió? Agua y sangre, porque es la representación que nos iba a lavar a nosotros. La sangre, hemos hablado en otros momentos, ocupa el pensamiento. La sangre habla. Ya sé que esto es un poco novedoso, pero escúchame bien. Está escrito, no me lo he inventado yo tuve que discernirlo. Cuando Abel murió, ¿qué dijo Dios a su hermano? La sangre de tu hermano clama, la sangre habla. Cuando Jesús murió, ¿qué dijo Pablo cuando escribió Hebreos 6, que fue Pablo? Que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Adán. Y después, de Adán no, de Abel. Y después, ¿qué dice el Levítico? Que la vida
que la sangre, que la vida nuestra en la sangre está. La sangre habla. La sangre, ponte el caso, si yo me cojo una borrachera, mi sangre se intoxica, ¿sí? Eso está del dominio público. ¿Tú te crees que la sangre que fluye por mi mente va a traer un buen mensaje a mí? Estoy intoxicada, no puedo pensar correctamente. Si me tomo un tratamiento de esos que hacen, una quimioterapia y no sé qué cosa, también empieza a entorpecer el pensamiento, la sangre. Empieza a entorpecerlo. Ten presente el espíritu de adopción, porque tiene que ver con esto. Entonces Jesús vino con la sangre. La sangre de Jesús, ¿qué era? Perfecta. Era tan perfecta. ¿Por qué era perfecta? Porque no había pecado, no había borrachera. Sí que se tomó vino alguna vez, pero sabía beber y sabía lo que hacía, porque a veces nos dijeron también que como si él estuviera preparando una fiesta para borrachos. Y si tú te das cuenta de lo que él iba a hacer con su sangre, en el primer milagro que tenemos registrado en Juan 2, él cambió el agua por la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre iba a ser nuestra adopción. Espera, ahora te lo voy a explicar. La sangre habla, no te olvides de esto. No habla como nosotros. ¿Tú crees que en Génesis Adán y Dios se comunicaban por palabra? No. Se comunicaban por el Espíritu, por la esencia del Espíritu, por la revelación, que es la forma de relacionarse con Dios. A veces recibes algo que dices, no, bueno, él dijo que... A ver, vamos a ver, es decir, vamos, el sentir que... Bueno, o sea, hasta que tienes palabra. Por lo tanto, no siempre es con palabra. El bueno de Dios se rebaja y nos explica con frases gramaticales que entendamos. Pero Dios se explica con nosotros, se manifiesta por revelación. Y la revelación que tú tienes en el Espíritu no te la mueve nadie. Una teoría te la mueve cualquiera. Cualquiera. Pero una revelación del Espíritu, ya se pueden poner como quieran y venir el anticristo 7 veces a decirme que es mentira, que no, que es inamovible. Una revelación al Espíritu es la verdad de Jesucristo. Pero mi sangre tiene que estar en condiciones para que yo pueda recibirlo. Bien, aquí entra la alimentación, que no voy a hablar de eso ahora precisamente. Entonces dice en el 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Bien, déjame escribir aquí. Lo escribo y la escribo, ¿vale? Entonces es el Padre, el Verbo, bien, ponemos aquí, pongo así, Padre, Verbo y Espíritu. Espíritu. Vale. ¿Aquí de quién está hablando? De las 3 personas celestiales. Los 3 tuvieron un lugar para cumplir siempre y lo siguen teniendo. Pero ellos dicen que son uno. Ellos son uno. Y dan testimonio del cielo. Si yo quiero saber las cosas del cielo, tengo que andar con el Padre, tengo que recibir a Jesucristo y tengo que escuchar al Espíritu y vivir en el Espíritu. Fuera de ahí no me voy a enterar de nada de lo que se cuece o se coció en el cielo. Nada, no voy a entender de la memoria de Dios, no voy a entender de cómo librarme de mi adicción, no voy a entender de cómo desear fumar, no voy a entender nada de eso. ¿Por qué? Porque está en el Espíritu, porque esta es mi naturaleza y es de donde yo fluyo para la tierra, yo, tú y todos nosotros. Y ahora dice, estos dan testimonio en el cielo. ¿Qué es dar testimonio? Estos verifican cuál es y quién es lo que había para nosotros. Porque vemos que en Hebreos 11, pero ahora me salgo de los pesos. Dice que todo lo que fue creado visible se formó ¿en dónde? En lo invisible. Tú todo lo que tú creas, todo lo que tú haces, todo lo que tú recibes, todo lo que tú te mueves, primero lo creaste. Si tú tienes miedo, ponte que tienes miedo a caerte, pues coges y te caes. Yo tengo miedo que el perro me tire. Y me ha tirado 2 veces ya el diplodocus que tengo encima. ¿Me explico lo que digo? Porque yo tengo una puerta abierta que como es bruto y pesa, me puede en una de estas, que me pasa como me pasa, que me tire. Y ya me ha tirado 2 veces.
agaché así la cabeza para colocarme el calcetín, pasó y me dio un cabezazo y yo me quedé mareada allí y fatal. Porque yo tengo cierto miedo por el peso que tiene él y que es todavía un cachorro y no tiene... Pero ¿qué ocurre? Que ya me ha golpeado 2 veces. Si yo estuviera confiada en que él no me va a tirar, él no me tira. ¿Me explico? Entonces, de mi invisible, de mi temor, se construye lo visible. De lo invisible se construye el mundo visible. Todo. El odio, la guerra, todo. No es que Dios creara el odio ni la guerra, pero Dios hizo al hombre y a su semejanza de tal manera que Él es potencialmente creador. Si yo me enfado con el líder de China porque no hace como yo digo, ¿cómo? Mando a mi ejército y te lo hago. ¿Por qué? Primero fue mi enfado y después fue mi acción. Pues ahora voy a enfadarme con papá, porque no hizo. Primero es en el espíritu, en el mundo invisible, y luego le voy y le monto un pollo. Este es el mundo invisible, lo cual lo vamos a reflejar en el mundo visible. Este da testimonio del potencial de quién es Dios, de lo que hizo el Verbo y de la guía del Espíritu. Y ahora dice, en el cielo, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Nos toca, en la tierra. Nosotros somos del cielo, pero nos han mandado aquí a la tierra para algo. Tú tienes que descubrir para qué. Yo no te lo voy a decir, porque igual si te lo digo te desoriento y te desubico. Pero tú tienes que saber para qué estás en la tierra. Yo sé para qué estoy yo. Pero tienes que adivinarlo o discernirlo en el espíritu, mejor. Dice, y 3 son en la tierra. El espíritu, lo pongo así ya, ¿vale? El agua, menudo lío, ¿no? Decís ahora. Decís, esta nos va a volver loca aquí en un momento. El agua y la sangre, ¿entendéis? Y la sangre. Ahora, ya lo pongo para aquí. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, no lo ves, ¿no, Pedrito? Pero tú ya lo sabes, ¿no? Que tú eres medio pastor ya. Cuando yo recibo la imagen del Padre, lo hago a través de ¿qué? Del Espíritu. Nadie puede relacionarse con el cielo si no es por el Espíritu. Nadie. Aunque dice, no, pero yo le digo, Señor, ayúdame, me ayuda. Ya, pero fue tu Espíritu quien creyó que te iba a ayudar. Porque todo lo que se crea es en el mundo invisible. Entonces, el Espíritu representa la relación con el Padre. El Verbo, ¿quién es el Verbo? El Verbo es Cristo. ¿Por qué es el Verbo? Porque vino a hacer, vino a consumar toda palabra dicha por el Padre. Por lo tanto, se le llamó el Verbo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes con quién casa el Verbo por creación? Con el agua. Tú eres agua. Yo soy agua, porque Él es agua. Entonces concuerdan en la relación. Si yo no es por el Verbo, yo no puedo llegar al Padre. Está escrito, lo que pasa es que son 200 versículos. Pero ya sé que tú me crees y que te suenan los versículos que estoy hablando. Nadie llega a esta relación sin ir por aquí. Sin ir por aquí. Pero este dice que concuerda con el agua. El agua es mucha cosa, mucha más cosa de lo que estás pensando del agua de ducha. Pero tampoco te voy a emborrachar en este día. Y luego tenemos la sangre con el espíritu. Aquí ya dices tú, ¿cómo? La sangre y el espíritu. Cuando Jesús fue engendrado, porque Jesús es de carácter eterno igual que su Padre, las 3 personas ya estaban desde siempre. ¿Y cuándo eres? Yo qué sé. Son de carácter eterno, no tienen principio, no tienen fin. No lo tienen. Pero cuando Jesús fue engendrado en María, ¿fue a través de qué? Del Espíritu Santo. Él aportó, el Espíritu Santo aportó la limpieza de sangre sobre María para lo que ella engendrara fuera purificado siempre. Tanto es que aun antes de resucitar,
Cuando Él sudó en Getsemaní, su sangre limpió todo el planeta, la tierra. Por eso os digo que bebo agua de las cloacas, de cualquier sitio bebo agua. ¿Por qué? Porque entiendo en mi fe que su sangre purificó la tierra. De las cloacas no, está con la caja. Es una exageración para darle. Entonces, si yo ando relacionándome con el Padre en el Espíritu a través del Verbo, ¿sabes qué produce esta adopción? Que mi pensamiento se convierte y se purifique en el mismo que tenía el Verbo, que es la mente de Jesucristo, y su sangre brote en mi sangre, purificando la que yo ya tengo. Por eso la sangre y el agua son elementos de arriba. Por eso se casan con la parte de arriba. Por eso Jesús, cuando le lanzaron la lanza, salió agua y sangre. Son elementos celestiales que moran en tu interior. Son elementos donde Dios usó venganza. Cuando Abel dijo, me han matado, así no vas a hacer nada. Y Dios tuvo que bajar a la tierra y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero luego vino Jesús con su sangre, mucho más alta que la de Abel, y nos purificó a todos. ¿Cómo puedo yo pensar como piensa Dios? Purificando mi sangre y haciéndola como la del Verbo. Y mi pensamiento no enturbiaría mi vida. Yo ya sé que es un poco espeso. Es un poco espeso, pero es una realidad. Por eso quise leer primeramente el espíritu de adopción. Si tú empiezas a conocer a Dios y le quieres imitar, tú vas a querer tener obra como Él la tiene. No, dice que no os enfadéis unos con otros. No, pues no me enfado. Oye, perdona, No, dice que tengáis una dádiva alegre. Toma, toma. Dice que hagamos esto, dice que tal y cual. Dice. Si yo insisto en tener el carácter de Cristo, que ya lo tengo, solo lo tengo que sacar a la luz a través del Espíritu. ¿Qué ocurre con mi sangre? Que es renovada. Por eso somos adoptados. Nuestra sangre es la de Cristo. Es una adopción que significa, es algo como si dijéramos externo, ¿no? Porque no es que mi madre me ha parido, no me ha adoptado, yo tengo la sangre de mi madre, pero yo adopto la sangre de Jesús a través de pensar como Él, para que veas la importancia que tiene la contaminación de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque si yo pienso mal, yo libero, ¿verdad? No hablábamos el otro día, Katy, yo libero cosas, químicos que contaminan mi sangre. Si yo odio, por eso nos enfermamos. El hígado, tú te coges una rabia con alguien y te duele el estómago. Mi padre cuando suspendíamos siempre vomitaba. Y nosotros también vomitábamos cuando la vida no nos iba como nosotros queríamos. Vomitas de la rabia. ¿Por qué? Porque la tensión que te creó, la preocupación, pone una contaminación en la sangre que vomita. La confianza a través del Espíritu en Dios para imitar al Verbo purifica mi sangre y hace que el Espíritu, de la misma manera que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, somos nosotros, y se nos da el Espíritu para llamarle Padre. ¿Sabes? Llamarle Padre no es una teoría. Llamarle Padre es ser conscientes de que yo vivo bajo su herencia de pensamiento, su herencia de corazón, su herencia de fe, su herencia sacrificial, su herencia de resurrección, su herencia de todas estas cosas que Él dejó para nosotros. Entonces, la purificación de mi sangre depende del Espíritu de Dios, del Espíritu de adopción. Si quiero me dejo y si no quiero no. Las decisiones son mías. Dios no quiere títeres, Dios quiere voluntarios para su nombre. Pero Él necesita, para que nosotros seamos los testigos aquí en la tierra, Él necesita que nosotros seamos transformados. Nuestra sangre es como si dijéramos, es una especie de transfusión
pero te das cuenta que lo hace con tu sangre. ¿Sabes qué veo? Que en realidad lo único que Dios hace con todo esto es sacar a luz quiénes somos verdaderamente, recordar qué es lo que mora en nosotros, porque tan pronto nosotros creemos, nosotros nos sanamos, nos sanamos. ¿Cómo pudimos dejar adicciones? Eso es imposible en un joven de 20 años. ¿Cómo pudimos reconciliar un matrimonio después de cuernos, puñaladas, robos, cárceles? ¿Cómo fue eso? Porque se renovó la sangre y nos llenó la propia sangre, el pensamiento de esperanza, y allá donde no había cómo volver a solucionar las cosas, se solucionaron. ¿Por qué? Por el espíritu de adopción, porque yo adopto la sangre de Jesucristo para mi propio riego sanguíneo. Por eso, dice Levítico, la sangre, la vida en la sangre está. Ya sé que es raro, pero ¿no viste que dijo Dios que sin derramamiento de sangre no había redención? Es lo mismo. Si yo no derramo mi sangre humana pecaminosa, pecadora, confusa, contaminada, enfermiza, si yo no derramo todo eso fuera de mí para adquirir la de Dios, yo no puedo salir de mis problemas. No puedo salir de mi pensamiento. No puedo salir. No puedo salir. Pero es que Dios quiere que salgas. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que nos levantemos y que entendamos que estos elementos que aparentemente son físicos, que nos demos cuenta que son útiles, porque que somos espíritu está todo el mundo claro, con que somos espíritu, ¿no? Algunos dirán, hombre, somos carne, pero somos espíritu. Pero que somos agua y sangre como elementos celestiales, yo sé que es más complicado, pero yo otro domingo más voy a orar y a interceder en el cielo para que tú arraigues el conocimiento, porque si tú tienes este conocimiento, tú no te dejas contaminar tan fácil, no te dejas comer cualquier cosa, porque las grasas, las cosas, los dulces, te van a contaminar también la sangre. No te dejas pensar en la rabia, en el miedo, no te dejas pensar en el fracaso, porque todo eso contamina tu sangre. Y tu sangre es preciada porque es la sangre de Jesucristo a través del Espíritu que mora en ti. Entonces, esto es importante. Yo le preguntaba a Dios, entonces, ¿cómo adquirimos el espíritu de adopción? De esta manera. De esta manera. Tal vez con palabras humanas resulta complicado, porque son cosas extrañas, pero no lo es. Es sencillo. ¿Y tú te crees que Dios iba a poner un evangelio para salvarnos a cada uno de nosotros que fuera complicado e inaccesible? No. Lo que pasa es que tenemos que quebrantar nuestro mundo para entrar en la figura de Dios, para entrar en la obra redentiva de Dios, porque Él solo quiere salvarnos. Él quiere tener comunión con nosotros y Él quiere que vivamos bien y que seamos testigos en la tierra, porque si yo no aclaro esto, me explico, si yo no me pongo en claridad con esto, en el Espíritu en Dios, en el agua con Jesucristo y en la sangre, que fuera el Espíritu quien brota de mí, porque dijo que el que creyera en mí, dijo, brotarían ríos de agua viva. Es que el agua viva lava, purifica mi mentalidad y mi sangre. Entonces es importante, y dice aquí después de eso, dice, y estos tres concuerdan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Le dice el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero voy a darte un versículo para acabar, que es en el Salmo 77. Entonces es David, no vamos a leer todo, pero leemos 4 versículos. Es David pasándolo mal. Tal vez tú lo estás pasando mal y dices, tú, para ti será muy fácil decirlo, que vives del cuento. No, yo vivo de Dios. Yo creo que Dios me va a mantener, yo creo que Dios me mantiene sana, yo creo que Dios me mantiene casada, tal con la vida que llevo, no sé, cualquier otro hombre se hubiera fugado con la primera rubia que hubiera visto. Pero yo creo que es Dios quien organiza mi vida y yo quiero creer
que es Dios dándome lo que yo necesito y lo que tengo que tener. Ahora, este hombre lo estaba pasando mal en esta hora y estaba quejándose: ay Señor, ay mira tú, mira esto, mira mis enemigos, mira, mira tal y cual, hasta que dice en el versículo 7, Salmo 77, 7, le está diciendo, recordando a Dios: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? A los que están sufriendo en esta hora, o no les alcanza la fe para estas cosas que estamos hablando. Dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Dice: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y de pronto él vuelve en sí, dice en el 10: enfermedad mía es esta. Esta queja y esta falta de convicción y esta falta de fe y esta confusión mental, dijo, es una enfermedad mía. Me pongo enfermo hablando estas cosas porque son mentiras. Y dijo: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Tienes que traer a la memoria cuando te parece que todo está oscuro, negativo, que no hay por dónde salir, que no hay salida, que nadie te cree, que nadie te respalda, que nadie confía en ti, que todo está raro, que tus hijos, que tus maridos, que tus mujeres, que todo es recordar y traer a la memoria la diestra de Dios obrando. Y enseguida el pensamiento que era esclavo y te estaba contaminando tu sangre entra en el espíritu y tú recobras la vida. Luego léelo en casa. Dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Haré yo memoria de para lo que fuiste creado. Haré memoria de que el éxito está en el cielo y en el espíritu. Haré memoria de que yo no soy desechada. Haré memoria de que volveré a ser amado. Haré memoria del potencial de cuando yo me olvido de mi pecado, no vuelve a subir en mi corazón. Haré memoria de que los que me persiguen quedarán nulos, como los fenicios. Haré memoria cuando yo misma hice negocios y contactos con lo que no era de Dios. Que Dios dirá: lo olvido, y se desvanecerá de sobre la tierra. Él fue consciente. Hará memoria Dios de ti. Dice que jamás te olvidará. Jamás se olvidará Dios del hombre. Jamás se olvidará de tu dolor. Jamás dejará de ver tus lágrimas. Nunca dejará de ayudarte. Tienes que volver a ese pensamiento, porque es el consolador el que va a renovar tu cuerpo humano. Porque aquí vivimos como un humano, pero tiene que dirigirlo el espíritu para que el alma vuelva al verbo. A fin de cuentas, Jesús vino a salvar el alma, porque el espíritu se conecta con el Padre y ya está. Pero el alma quedó de directora, mandona, egocentrista y arrolladora de todo nuestro pecado. Es tu alma quien te lleva a los vicios, es tu alma quien te lleva al rencor, es tu alma quien te lleva a la inmoralidad, es tu alma, porque quieres pertenecer a algo que no sabes ni lo que es. Pero es Dios quien te lleva a la vida, es Dios quien renueva en el engendrar, haciendo María de iglesia en esa hora. El Espíritu Santo tiene que engendrar y tu sangre, la del Espíritu, es la que tiene que morar para que tú salgas a luz y salgas a flote. No tienes otro destino, volverás a hacer lo que te dé la real gana. Pero Dios tiene un propósito de vida para ti. Y es a través de purificar tu sangre. Por eso concuerdan las tres áreas. Esto es en la tierra. Esto es para vivir en la tierra. Cuando yo me vaya para el cielo, aunque yo voy a estar aquí mi relación con Dios, cuando yo me vaya para el cielo, esto no me hace falta. Allá con lo que sea me voy. Pero allí no tengo que perfeccionar, ni que subir, ni que bajar, ni que no tengo que hacer nada más. No necesito derramamiento de sangre, ni cambiar sangre, ni transfusión, ni necesito nada, ni siquiera necesito agua. ¿Por qué? Porque sería absolutamente el agua de vida, pegada al Espíritu, que es Cristo, juntos, ¿sabes? Porque en el blog escribí el otro día que cuando Jesús se bautizó,
y él, siendo el agua celestial, se sumerge en las aguas terrenales, y en esta hora nos acordáis que baja, que la paloma en forma de espíritu, o el espíritu en forma de paloma. Entonces me recuerda a Génesis, cómo Jesús puede volver a hacer que yo vuelva al seno del Padre y que vuelvan a ser esas aguas una sola cosa. Y el espíritu se movía sobre las aguas. Y entonces coge Dios y dice una frase, y dice: este es mi hijo amado, el cual me complace. ¿No te gustaría complacer a Dios? Cuando tú juntas las aguas tuyas con las de arriba, entonces el Espíritu Santo puede morar sobre la faz de lo que tú eres y te renueva. Dice que nos guiará a toda verdad. Pero tienes que estar purificándote continuamente, no dejando adulterar en tu camino cosas de mentira, porque te vas a confundir en medio del camino. Ya puedes llevar 70 años. Si tú te dejas entrar en el corazón cosas que no tienen que ver, vas a ser contaminado y puedes tropezar y caer. Aunque Dios jamás abandona a un hijo. Jamás. ¿Vale? Entonces, bueno, yo era a grosso modo lo que quería decir, más o menos. Y no te olvides que con el espíritu de adopción tú adoptas el cielo. Porque parece que solo es la parte de Dios. Tú adoptas tú también el cielo como padre para ti, adoptas lo que ellos son, que son tú eres ellos y ellos son tú. Eso lo vamos descubriendo según vamos caminando con Cristo. Entonces, vamos a orar para que la palabra arraigue, cada uno en su movida y en su medida y en lo que pueda. ¿Sí quieres quitar? Pero vamos a orar un momento, vamos a mirarnos para adentro. Y tal vez eso es un momento para sacar lo que nos estorba. Nadie quiere criticar a nadie, ni nada tiene que hacerlo nadie en público, ni nadie... pero hay cosas que pueden estar estorbando en nuestro camino y estamos empepinados en hacer cosas de ciertas maneras y no nos ayuda. Entonces, casi siempre sabemos la verdad. Insistiremos en la mentira, pero casi siempre sabemos la verdad. Entonces, ahora es un momento de mirarte hacia adentro y de decir: no, esto lo tengo que desechar para purificarme a través del Espíritu. Esto no me es de ayuda, esto me está complicando la existencia. Quiero que venga el Espíritu a morar. Vamos a orar, ¿vale? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la obra que hiciste tan perfecta, Señor. Como Jesús vino compaginando cielo y tierra, Señor, y haciendo uno de ellos, Padre. Queremos morar, Señor, en donde tú quieres que estemos, Señor. Padre, ayúdanos a examinarnos en esta hora, Padre. Para empezar a desechar lo que no viene de tu corazón, Señor. Nosotros buscamos tu corazón. Queremos olvidar como tú olvidaste, Señor, que sacaste de la faz de la tierra y les negaste la existencia, Señor. Nosotros olvidamos, Señor, todo nuestro rencor, Padre. Olvidamos todos nuestros miedos, Señor. Olvidamos toda esa forma extraña que el mundo nos enseñó, Señor. Olvidamos las adicciones, Padre, las inmoralidades, Señor. Olvidamos los robos, Padre. Olvidamos las frustraciones, Señor. Nos sentamos contigo, Señor. Hacemos memoria de quiénes somos y de todo lo que has hecho para volver a sentarnos en el cielo, Señor. Señor, la sangre en esta hora. Ven. Invocamos al Espíritu Santo, haciendo obra, Señor. Trae, despierta la memoria espiritual, Señor. Queremos acordarnos continuamente de quiénes somos.
Espíritu, Señor. Trae regocijo, Señor, confianza. Queremos ser esclavos de tu esperanza, Señor, de tu vida, Señor. Ayúdanos a retenerla en nuestros corazones, a aceptarlas como aceptos del amado. Gracias por el espíritu de adopción que has traído a nuestros corazones. Haznos entender, Dios. Revélanos tu pensamiento de lo que verdaderamente somos en el espíritu. De la renovación de la carne y de la sangre, Padre.
muchísimo. Amén. Ánimo,